Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Bueno, tenemos que tocar el tema del crecimiento y desarrollo económico. Bueno, en realidad tenemos que hablar de la pobreza, ¿no? Pobreza, crecimiento y desarrollo económico. Bueno, primero vamos a empezar por la pobreza. Bueno, el criterio que se utiliza para definir la pobreza es el criterio monetario, ¿no? La llamada pobreza monetaria, que nos indica que una persona se considera pobre cuando no puede alcanzar o no cuenta con determinada cantidad de dinero para cubrir sus necesidades. En este caso, tenemos el criterio internacional, que es el que utilizamos nosotros aquí, y el criterio del INEI, que es que se utiliza pues a nivel nacional. Y bueno, en este caso, el criterio internacional nos dice que un pobre es aquel que no cuenta con por lo menos $2 al día, ¿no? Si no cuenta con $2, o bueno, evidentemente si de menos de eso, sería considerado pobre. Y extremadamente pobre hablamos de $1.25. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos aquí, repito. Pero si hablamos ya a nivel de país, el INEI lo que hace es determinar la pobreza en base a la canasta básica de consumo, alimentos y no alimentos, nos dicen, ¿no? Y esa canasta de consumo equivale a 300 soles mensuales para el año 2020. Ojo, cada año se va ajustando eso, pero la última que tenemos es la del 2020, que serían 360 soles por persona. Ahora, si nosotros lo vemos como una familia de 4 personas, estaríamos hablando de 1.440 soles. Entonces, esa es la línea de pobreza, ¿no? Lo que determina si alguien es pobre o no. Y en el caso de la pobreza extrema, el INEI nos dice que serían 191 soles por persona. Y si hablamos de una familia, 764 soles. ¿No? Entonces eso también tenerlo presente. Y bueno, según el INEI, la pobreza del Perú el año 2020 asciende a 30.1%. Ya quiere decir que prácticamente ha aumentado casi en 50%, ¿no? O sea, de lo que teníamos antes, teníamos una pobreza de 20.9, ¿no? Prácticamente 20.9 a lo que es 30.1, ¿no? Entonces, digamos, de lo que se tenía prácticamente aumentado la mitad, ¿no? Y esto es muy grave porque quiere decir que prácticamente un tercio de la población es pobre, ¿no? Y claro, si nosotros, claro, 20.2 será, ojo, acá acabo de chequearlo, 20.2 fue el 2019, ahora es 30.1. Entonces, como decíamos, ¿no? Prácticamente un tercio de nuestra población sería pobre y, digamos, esto por el método monetario, ¿no? Porque ahora también se habla de la llamada pobreza multidimensional, que es un método que todavía no se aplica en el Perú, pero que ya, digamos, poco a poco va entrando. Y ese método es más completo, porque no solamente se fijan en la cantidad de dinero de la persona, sino también en el acceso a ciertos medios de vida, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive en las condiciones de las personas que están en la foto. De repente, esta señora trabaja y gana más de 360 soles, pero si no tiene acceso a agua potable, a desagüe, no tiene acceso a energía eléctrica, de repente ni siquiera tiene acceso a movilidad, porque las líneas de transporte no pasan por su casa, no tiene acceso pues a la educación, a la vivienda. Entonces, realmente también se le debería considerar pobre, ¿no? Entonces ya este criterio de pobreza multidimensional es más amplio y ahí sí estaríamos hablando pues de un 45%.
sea, prácticamente la mitad de la población. Y también otro problema es que, según lo que se ha visto en los datos, en el Perú cuesta salir de la pobreza y una vez que sales, es muy rápidamente puedes regresar, ¿no? Justamente con el dato que les acabo de dar, vemos eso, ¿no? Del 20.2 a 30.1, o sea, hay gente que demoró en salir de la pobreza y volvió de un año al otro, ¿no? Claro, el 2020 fue una situación muy especial, se dio por lo del COVID, pero digamos, por otro lado, nos damos cuenta que la economía peruana no es tan sólida o tan fuerte como se nos hace ver, ¿no? Si bien es cierto, son importantes las cifras macroeconómicas, pero en última instancia lo que interesa es ver cómo eso revierte en favor de la gente. Pero bueno, entonces estos son los datos de pobreza. Algunos datos adicionales, por ejemplo, la pobreza es mayor en la zona rural que en la zona urbana, aunque también hay que tener en cuenta que en la zona urbana vive más gente, ¿no? Entonces no es lo mismo un 1%, por ejemplo, de Lima, que un 1% de repente, pues, de Huánuco, por decir, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, dentro de lo que es las regiones, las más pobres son justamente las que están de color más rojo, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, o el mismo Apurímac, ¿no? Que ahí está un poquito menos. Históricamente han sido estas regiones, ¿no? Tú puedes revisar esto 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, y básicamente son los mismos. Cajamarca, Pasco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho. Y este no es un dato menor, porque, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, Pasco, son regiones tradicionalmente mineras, y a pesar de que hay muchos recursos que se explotan, que se exportan, parece que no está revirtiendo a favor de las personas, ¿no? Ahora, ojo, con esto no digo que sea culpa de la minera, habría que ver, de repente las autoridades no están administrando bien los presupuestos, de repente no se está utilizando en obras que beneficien a la gente y más bien están con eso haciendo el monumento pues, a la papa rellena, al sombrero, ¿no? Hay un monumento también. Entonces, son cosas ¿no? un poco que no tienen sentido, ¿no? Pero lamentablemente se dan en el Perú, ¿no? Hay obras, hay comunidades donde se han hecho estadios de fútbol para 4.000 personas o plaza de toros cuando en la comunidad viven 400 personas, ¿no? Entonces también hay un mal uso de los recursos. Habría que entrar al detalle de por qué pasa esto, ¿no? Pero lo concreto es que efectivamente, pues, estas regiones son bastante pobres. Y en el caso de Huancavelica, Purímac, Ayacucho, bueno, aquí también hay que ver un poco la parte social, ¿no? Esta es una zona del Perú donde tradicionalmente ha habido bastante conflictos sociales de diferente tipo y de diferente magnitud. Entonces, a veces cuando se quiere explicar estos hechos, se busca la explicación en cuestiones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen, no, que, pues, por ejemplo, la gente ahí es más radical o de repente hay, pues, algunos grupos, personas agitadores, ¿no? Tienen ideologías extremistas, los dirigentes, ¿no? Bueno, como dicen de todo ahí en la Villa del Señor, o sea, puede haber casos, ¿no? No voy a negar tampoco, ¿no? Pero realmente la gran masa del pueblo, o sea, la gran eh, cantidad de personas, como tú o como yo o como cualquier ciudadano, realmente la gente sale a protestar no porque alguien le lave la cabeza o le diga lo que tiene que hacer. En realidad la gran masa o la gran mayoría de gente sale a protestar cuando hay algo que los perjudica. Y adicionalmente, claro, si tú vives con un entorno o en un lugar con tanta pobreza, entonces ya pues es el caldo de cultivo, como dicen, ideal, ¿no? Ojo, no estoy con esto justificando, no me malinterprete, de repente movimientos extremistas ni acciones pues, violentistas, no lo estoy justificando,
Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en la ciencia social, la economía es una ciencia social, se tiene que buscar, o sea, tú tienes que buscar la explicación a las cosas, no, no es justificar, sino es una explicación, o parte de la explicación, ¿no? Y parte de ello justamente, como les digo, las condiciones de vida que hay. O sea, no es casualidad que en las zonas más pobres haya mayor conflictividad. Y por ejemplo, hacia el norte también Cajamarca, ¿no? Cajamarca ha habido varios conflictos, por ejemplo, por temas medioambientales. Entonces, esos son problemas que hay que ir abordando, ¿no? La verdad es que ya lleva bastante tiempo esto. Bueno, esperemos que cambie. Ahora, tú miras, profe, y ya, está bien, ya lo entendí, la pobreza, ¿y qué hacemos para reducir la pobreza? Ya mira, si hay una de las pocas cosas donde los economistas estamos de acuerdo, es en esta, ¿no? Que para reducir la pobreza tiene que haber crecimiento económico. Ahora, ¿qué cosa es el crecimiento económico? Vimos la clase anterior, ¿no? Es incremento de la producción, o sea, más PBI y por ende más PBI per cápita, ¿no? O sea, más PBI en total y más PBI por persona, por habitante, per cápita. Ahora, ojo, no estoy diciendo que sea solo el crecimiento económico. Ahí es donde hay el debate también. O sea, en realidad tendría que ser el crecimiento económico acompañado de algunas otras políticas más, ¿no? Pero de todas maneras es necesario que haya crecimiento económico. Entonces, cuando crece el PBI, cuando crece el PBI per cápita, entonces lo que aumenta es el nivel de vida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que hay más trabajo porque se produce más, entonces disminuye el desempleo, entonces las personas tienen más ingresos, tienen más dinero en el bolsillo y pueden satisfacer sus necesidades básicas y otras más. Entonces pueden acceder a medios que antes no tenían, ¿no? Ya, eso es mejorar el nivel de vida. Ahora, ¿eso significa que somos un país desarrollado, que somos una potencia mundial o que de repente ha mejorado nuestra calidad de vida? No. Ahí ya estamos hablando de desarrollo, eso vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras es, digamos, importante que exista crecimiento económico. Es una condición necesaria, ¿no? Pero no suficiente. Ahora, ¿cómo se logra el crecimiento económico? Bueno, hay crecimiento de corto y largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de corto plazo, tiene que ver con lo que comentamos la semana anterior, ¿no? O sea, o bueno, no la semana anterior, sino hace unas semanas. ¿Se acuerdan que hablábamos de políticas expansivas? Ya, entonces eso solamente para recordar, ¿no? En el corto plazo se aplicaría, por ejemplo, una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva. Ya como te digo, esto ya lo hemos visto, solamente algo rápido para recordar, ¿no? Política monetaria expansiva. Entonces, las políticas expansivas, la política económica en general expansiva, busca aumentar la producción. Entonces, para esto puedes aumentar el gasto público o disminuir impuestos, ¿no? Más gasto público aumenta la demanda. Cuando es una demanda del país se llama demanda agregada. Entonces, para atender esa demanda se produce más. Cuando se cobran menos impuestos, aumenta el consumo, aumenta la inversión, entonces la gente compra más, las empresas también, se demanda más, entonces se produce más. La letra Y es como hablar del PBI, representa la producción, ¿no? Esto ya hemos visto, estamos repasando. Y en el caso monetario, ¿te acuerdas que esto era masa monetaria o de repente era un conjunto de tasas, como podía ser, por ejemplo, la tasa de referencia, la TIRI? Entonces, cuando aumentas la masa monetaria, baja la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, se consume más y se invierte más porque el crédito es más barato. Si se consume más, se invierte más, entonces, en general,
se demanda más productos, más demanda agregada. Entonces, para atender esa demanda se produce más. Y en el caso de la tasa de referencia, lo mismo, ¿no? ¿Tú te acuerdas que yo te dije que la tasa de referencia es como decir una tasa guía de la economía, ¿no? El BCR cuando quiere bajar las tasas de interés, no es que le dice a los bancos, oye, baja tu tasa. No. Lo que hace el BCR es simplemente ellos bajar la tasa de referencia. Entonces es como una guía, no es como una señal. Ay, así el BCR está bajando, entonces nosotros deberíamos bajar. Entonces los bancos bajan su tasa y bueno, pasa todo esto que ya expliqué hasta que aumenta la producción. Ahora, estas políticas son de corto plazo. Generalmente se deben utilizar para salir de una crisis, de una recesión, así como lo que ha ocurrido en el Perú el año 2020. Ahora, otra cosa, si tú quieres crecer del tiempo sostenidamente en el largo plazo para que el Perú, por ejemplo, sea una potencia mundial. Entonces, eso no lo puedes hacer con estas políticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú te dedicaras solamente a gastar, 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 ¿qué pasaría? Déficit fiscal, ¿no? Presupuesto en rojo, tendríamos que endeudarnos y eso no nos conviene. O de repente terminaríamos cobrando más impuestos, como dice su compañero, lo cual sería la solución peor que la enfermedad, porque si tú gastaste queriendo que la economía se expanda, si luego empieza a cobrar más impuestos, entonces la economía otra vez se contrae. Eso sería ilógico, ¿no? Claro, es un poco lo que está pasando ahora con Argentina, ¿no? Ya no tienen cómo financiar su gasto público. Por eso no es, como te digo, no es algo que se recomienda para largo plazo, sino es básicamente para salir de la recesión. Y en el caso monetario igual, ¿no? No puedo imprimir dinero como loco porque eso va a disparar la inflación, la ecuación de Fisher. Entonces tú mira ya, profe, entonces ¿cómo crecemos en el largo plazo? Y crecemos en el largo plazo cambiando las bases de nuestra economía, cambiando nuestra matriz productiva. ¿Qué cosa es eso? Bueno, simplemente, digamos, centrándonos en lo importante. Profe, pero ¿qué es lo importante ya? Vamos al punto. Esto de acá, mira, pero todavía está blanco. Ahora no sé qué pasó. A ver qué pasó acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ya, esto, ¿no? Mira. Inversión en capital físico, investigación y desarrollo y capital humano. Esto de inversión en capital físico, si hablamos a nivel del país, es la famosa industrialización. Tener industrias, tener fábrica, tener manufactura, producir a gran escala. Entonces, el Perú, por ejemplo, actualmente prácticamente está desindustrializado. No hay fábricas ni de alfileres, los traemos de China. Ahora, el Perú nunca ha sido una potencia industrial, pero antes por lo menos había industria ligera, ¿no? Había ensamblaje. Acá pues yo les he comentado que las automotrices tenían plantas, ¿no? Tenías de Nissan, tenías Toyota, más atrás tenías Volkswagen, tenías Ford, Chrysler, ¿no? Que era una marca de lujo, Volkswagen, etcétera, ¿no? En cambio ahora ni siquiera los carritos que te le regalan a los niños en Navidad se hacen en Perú, imagínate. Entonces es importante tener industrias porque la industria es la que absorbe la mayor cantidad de mano de obra en las ciudades. O sea, la mayoría de gente, bueno, no solamente mano de obra, ¿no? También técnico, ingeniero, todos ellos son contratados por las industrias. Claro, acá en un país tercermundista, un ingeniero termina bailando, ¿no? Bueno, no digo todos, ¿no? Sino, por ejemplo, hay uno que sale bailando, ¿no? Pero en un país donde hay grandes industrias, entonces, más bien faltaría gente, ¿no? Todo el mundo estaría empleado ahí, o la gran mayoría, ¿no? Esto es importante. Ahora, más importante todavía que esto es el desarrollo de la investigación, de limas de investigación y desarrollo.
¿Por qué? Porque acá ya no solamente se trata de producir bienes y servicios, sino se trata de producir conocimientos, conocimiento. Mira, cuando uno produce insumos, materias primas, tienes industria, y a eso está bien, pero las máquinas, hemos hablado en clase, ¿no? Se deprecian, la industria también va quedando atrás, ¿no? De repente los productos que elaboran van siendo reemplazados por otros, entonces podría rezagarse, ¿no? Pero justamente para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Ir generando cosas nuevas, ¿no? Ir creando nuevos productos, nuevos servicios, mejorando los existentes, inventando, registrando patentes. Ya, pues, para eso tenemos que desarrollar conocimientos, pues. Ahora, un país del primer mundo, ¿qué hace? Genera su propio conocimiento, su propia tecnología. Acá también podríamos hablar de la tecnología. Ya, pero si no podemos hacer eso todavía, por lo menos tendríamos que absorber la tecnología internacional del extranjero y adaptarlo a las condiciones peruanas. Pero esto no se hace, pues, ¿no? Ni el privado ni el Estado invierte en investigación. Del PBI, jóvenes, lo que se destina al investigación y desarrollo no llega ni al 1%. Si mal no recuerdo, era 0,088%. Imagínate. O sea, es una cifra pues que ya casi ridícula, ¿no? Entonces, ahí en el libro también está ese dato, ¿ah? Eh, entonces, como te digo, no lo hace ni el privado ni el Estado, ¿no? Lamentablemente. Ah, ya subió. Acá acabo de ver en internet, aunque no sé si alegrarme mucho, pero dice, Perú incrementó la inversión en I+D y ahora es 0,3. O sea, ya no es 0,08, sino 0,3. Yo te digo, no llegan ni al 1% del PBI, imagínate. Entonces, pues está complicado, ¿no? Generar nuestra propia tecnología o incluso adaptar una tecnología extranjera, ¿no? Ahora, no digo que sea imposible, ¿no? Lógicamente hay que hacer los esfuerzos, pero hay que entender que no solamente es un tema de voluntad, sino es un tema de medios. Por ejemplo, cuando se hablaba de la vacuna peruana, yo escuchaba, ¿no? Mira, cuánto quisiera yo que de verdad se haya podido hacer, ¿no? Pero realmente, no sé si dirán que soy pesimista, pero realmente yo ya desde un principio ya sabía que eso no se iba a dar. Y no es porque, como te digo, no es un tema de voluntad, no es un tema de capacidad. Yo sé que aquí en Perú hay gente con mucha capacidad, profesionales de la área, bueno, de esas áreas, ¿no? De salud en este caso, que conocen mucho sobre estos temas. Pero el asunto no es, como te digo, es ese, sino es que ni siquiera hay dónde hacerlo. O sea, en el Perú ni siquiera existen laboratorios donde se pueda hacer esas investigaciones de una vacuna. O sea, si tuvieras toda la gente para hacerlo, no hay dónde. Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate. Esa es una cuestión que tenemos que superar, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo hace ni el privado ni el Estado? Ahí sí están en debe los dos, ¿no? Ya, no se hacen porque lamentablemente, pues a nadie le importa, ¿no? O a casi nadie, ¿no? Por ahí las universidades intentan, porque lógicamente esa es una función de la universidad, pero también faltan presupuestos. Ahora, ¿por qué no les importa a los privados ni al Estado? Porque lamentablemente se perpetúa el rol que juega el Perú en la economía mundial. ¿Cuál es el rol que el Perú ha jugado en la economía mundial desde que existe como república? Incluso desde atrás. ¿Cuál es su rol? Proveedor de materias primas. Es ese. Entonces, si, digamos, la función que se le ha asignado al Perú es esa. Entonces, ¿para qué vamos a invertir? Piensan ellos, ¿no? En investigación, ciencia, tecnología, desarrollo. ¿Para qué?
Lo que queremos es recursos naturales, ¿no? En su momento el guano, el salitre, el caucho, ahora el cobre, luego va a ser el zinc. Y hay, digamos, de las grandes fortunas del Perú, prácticamente ninguna se sustenta en I más D. Pues no es como en Estados Unidos que tú pues tienes en su momento un Bill Gates, en su momento un Steve Jobs o ahora un Mark Zuckerberg o de repente un Elon Musk, ¿no? Que ellos, digamos, su riqueza tiene mucho que ver con el tema de I más D. Ah, también explotan trabajadores en China, pero aparte de eso, tiene que ver mucho con I más D. En cambio, no, pues acá las grandes fortunas o bien se han basado en temas de extracción de recursos naturales, por ejemplo, las mineras, ¿no? O son por los temas de monopolio, oligopolio, ¿no? Que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, al privado no le interesa porque los grandes grupos privados se han hecho ricos de esta forma y al Estado menos, ¿no? Porque ya, lamentablemente, los anteriores gobiernos, y se espera o se esperaba que no, vamos a ver, pero los anteriores gobiernos han aceptado, digamos, como algo natural este papel que juega el Perú en el mundo. Nos han alegrado con ser, como decía el profesor González Olarte, ser exportadores de piedras, ¿no? Porque ni siquiera el cobre es que lo procesan, ¿eh? Ojo, el cobre, como sale, se va al mundo, ¿eh? Ni siquiera después hay alguna mejora, no nada, así como están, pues ser exportadores de piedra. Entonces, acá en ese punto de I más D estamos en debe. Y por el otro lado, tenemos el tema del capital humano, que esto sí ya se refiere a las capacidades de la gente, ¿no? Las habilidades, la letra H viene justamente por ability, ¿no? Las habilidades que los trabajadores van desarrollando, ¿no? Ya sea que se obtienen por, digamos, formación, capacitación, educación, o que se obtienen por experiencia, ¿no? Eso se llama en inglés learning by doing, ¿no? Que sería aprender haciendo. O como dicen aquí, malogrando se aprende, ¿no? Eso es verdad. O sea, un trabajador que lleva tiempo ya en un puesto laboral va, mejor, va haciendo las cosas mejor, porque justamente ya sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con capital humano, ¿no? Ahora, aquí el capital humano en Perú ha ido mejorando, pero más que nada también por esfuerzo personal, ¿no? O sea, por ejemplo, un profesional, la mayoría antes, o 30 años atrás, con tu título ya eras lo máximo, ¿no? Ahora tienes que dar maestrías, doctorados, diplomados, hasta postdoctorado hay en el Perú y en el extranjero. Si es en el extranjero, mejor. Que la mayoría sale de su bolsillo, ¿no? Salvo que te den una beca. Pero la gente se esfuerza. Pero a pesar de eso, o sea, si no hay un apoyo estatal importante o de repente privado también podría ser, entonces se complica, ¿no? Porque, mira, a pesar de todo, si tú comparas la productividad de un trabajador peruano versus la productividad de un trabajador suizo, por ejemplo, el trabajador suizo es 5 veces más productivo. ¿Pero por qué? No es porque haya nacido superior al peruano, no es porque sea blanquito, gringuito, no, pues son tonterías. La explicación realmente es los medios o sea, volvemos al mismo punto, ¿no? Los medios que ha tenido desde niño y tiene disponible ahora ya como profesional. En un país donde hay mucha gente desnutrida, hay mucha gente, digamos, que ni siquiera ha recibido los cuidados básicos desde niño, porque no es ni uno ni dos, es una gran mayoría en nuestro país. ¿Cuánta gente ha tenido TBC? Tú sabes que la TBC en muchos casos es una enfermedad de la pobreza, le dicen, ¿no? Entonces, eso ya te pone en una situación desventajosa, ¿no? Claro, obviamente siempre hay excepciones, ojo, hay las grandes personalidades o las grandes personas que logran superar todo esto, claro que sí. Pero bueno, nosotros hacemos un análisis macroeconómico, como el que estamos haciendo aquí, no nos centramos tanto en los individuos, porque si hay individuos, ¿no? Tú me puedes decir, profesor, no sé,
mi amigo tal, que era de un pueblo muy pobre, ahora está en el MIT, sí. Incluso yo tengo alumnos que han hecho eso y sería bueno que ustedes también, de repente no el MIT, pero tienes opciones, ¿no? No te cierres en la uni nomás, que la uni no. El- la puerta del mundo está abierta para ti, ¿eh? No es como antes. Antes para ir a estudiar al extranjero, te demorabas más en hacer los papeleos que llevar los cursos, así que a veces te desanimabas, ¿no? Ahora, ya ni si no te digo que te vas a Harvard, Stanford, pero te puedes ir a un país de la comunidad andina. Entonces no te cierras que la uni, ¿no? Ahí, como te digo, el mundo es tuyo, ¿no? Pero claro, obviamente, digamos, si hubiera ayuda, hubiera apoyos, sería mejor, ¿no? Se lograría más cosas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Estas son las cositas jóvenes que tenemos que lograr para crecer en el largo plazo. Esto es lo que hacen las potencias mundiales. Pues te digo, no vamos a descubrir la pólvora, ¿no? O sea, todas las potencias mundiales han hecho esto, ¿no? Ah, bueno, y de paso han hecho la guerra también, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión, ¿no? En el campo económico, esto es lo que han hecho. Y esto es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuándo lo haremos? Bueno, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Por lo menos necesitas 25 años. 25 años. Pero en algún momento se tiene que dar el primer paso. Solo que no es sencillo porque, claro, tú dirás, pero si esto se sabe, ¿por qué no se cambia? Lo que pasa es que también todo cambio genera, digamos, chocas con ciertos intereses, ¿no? Así como hay personas que queremos que las cosas cambien, que somos la mayoría, porque la mayoría nos beneficiaríamos de esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Tú como estudiante tendrías mejores laboratorios, tendrías mejores infraestructuras. Nosotros como profesores también podríamos dedicarnos a investigar, qué es lo que nos gusta, ¿no? En vez de estar trabajando en un lado, trabajando en otro lado, en otro lado, en otro lado, para cubrir tus necesidades, ¿no? Entonces todos nos beneficiarían y la sociedad en su conjunto se beneficiaría. Entonces nosotros tenemos que impulsar estos cambios, ¿no? No te digo ahorita, ¿no? Ahorita lo que tú tienes que hacer es estudiar. Lo mejor que puede hacer por el país en estos momentos es estudiar, pero en algún momento, ya en tu vida adulta, pues hay que contribuir en estos cambios, ¿no? Sobre todo ustedes que van a ser ingenieros o de repente científicos también, digamos, tienen mucho que decir en este tema, ¿no? Pero como te digo, lamentablemente a veces uno le pierde interés a esto y bueno, dice, total, lo que me interesa, habrás escuchado gente mayor hablar así, ¿no? Lo que me interesa es yo estar bien, mi familia estar bien y bueno, el resto que se acomode, ¿no? Entonces, los que deberíamos ser los interesados, no hacemos nada. Y los que más bien les conviene que las cosas sigan como han estado, ¿no? O sea, que sigamos siendo un país primario exportador y de servicio. Bueno, entonces ellos sí tienen sus mecanismos para evitar que haya cambios, ¿no? Porque a cualquier persona que quiera hacer un mínimo cambio, digamos, se despliega todo un aparato pues en su contra, ¿no? Mira, si el gobierno actual, nomás a ojo, sin defender al gobierno actual, porque creo que tiene muchas cosas criticables, pero porque ha querido hacer mínimos cambios, mínimos, mínimos, ¿eh? Ni siquiera una cosa, pues, vamos a decir, no sé, que haya nacionalizado las empresas, ¿no? Sino unos mínimos cambios, mira toda la planadora mediática que le pasan, ¿no? O sea, el pobre hombre le hacen de todo. Entonces, peor, pues imagínate, no sé, digamos nosotros, ya, pero eso vamos a hacer nuestro partido político, y ahí vamos a, nuestra propuesta va a ser esta, ¿no? Bueno, cambiar la matriz productiva, pero oye, va a ser bien complicado, ¿no? Bien complicado. Te van a rebuscar tu vida desde que naciste, ¿no? Te van a sacar los chats desde que jugabas Dota, ya, desde ahí. Así que hay que tener, hay que prepararse, pues no es tan sencillo realmente. Pero bueno, esperemos que algún momento se dé. Entonces, estas son las causas del crecimiento a largo plazo. ¿Alguna consulta? Ah, por acá, a ver, ¿qué dice por acá? La vacuna contra el COVID. Ah, esa es una noticia, ¿no? Claro, ¿no? Esta noticia que nos comparte aquí Gabriel es un ejemplo de lo que hemos estado explicando, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide el crecimiento? Esto ya lo expliqué en la clase anterior, vamos a recordarlo rápidamente, ¿no? Tú mides el crecimiento con PBI per cápita, que es el PBI por habitante,
o lo mides con tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Que es esto de acá, esta formulita que vimos la semana pasada. Ahora, si esta tasa es positiva, quiere decir que hay crecimiento económico. Sea más grande o más pequeño, ya, pero hay crecimiento. Ahora, si esto te sale negativo, acá sí ya hay recesión, hay caída de la producción. Por ejemplo, aquí, mira, estos son los datos de Perú. Yo te dije que Perú tuvo 20 años de crecimiento económico hasta el 2019, ¿no? De acá es más atrás todavía, ¿no? 20 años fue. Pues hubo años donde fue bastante alto, 8.9, 9.8, y hay otros años que fue bastante bajo, 0.9, 2.4, 2.2, pero seguía siendo positivo. O sea, quiere decir que la economía sigue creciendo, aunque poco, pero crecía. En cambio, el año 2020, ya por los motivos de COVID que tú conoces, esto se volvió menos 11.12%. Ya, esta es contracción, esta es recesión. Y les comentaba la semana pasada que hay que tener mucho cuidado con los números porque, o sea, el número hay que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, Perú 2020 dice 11.1, ¿no? Negativo. Perú 2021 ya, esto es lo que se esperaba, 10.3. Se esperaba, te digo, porque el último reporte que dio Julio Velarde, ya Velarde ya está hablando de 13.2. O sea, bastante optimista, ¿no? Porque China crece a 5%, Perú va a crecer a 13.2, imagínate. Pero claro, como te digo, ahí también hay que tener cuidado, porque tú dirías, ah, ya, entonces, profesor, Perú está mejor que China, profe, lo máximo, yo voté por el API. Bueno, no es tan simple de analizar, ¿no? China va a crecer 5%, pero que de una economía pues tremenda, de la segunda potencia económica mundial. En cambio, Perú va a crecer un 13.2 según Velarde. La verdad yo creo que va a ser menos, ¿eh? Según Velarde, 13.2. Pero 13.2 ¿de dónde? ¿Partiendo de dónde? De un menos 11.1. Entonces, claro, si ya te habías hundido, lógicamente tienes que salir de esto, ¿no? Claro, peor hubiera sido que tengamos otro año negativo. Pero lo que voy es lo que en economía se llama efecto rebote, ¿no? O sea, cuando tu economía cae demasiado, o sea, al principio las tasas de crecimiento van a ser altas porque tu piso era muy bajo, ¿no? En cambio, China, o sea, su 5% de China en el Perú sería pues como 20%, ¿no? Te das una idea. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? A la hora de analizar los datos. Y en el caso del PIB per cápita también les explicaba la semana pasada que eso no sirve para medir desigualdad. Ojo, ¿ah? Este es un gran error que cometen mis amigos de la izquierda y tampoco sirve para medir calidad de vida, que es un error que a veces cometen mis amigos de la derecha. A ver, el PIB per cápita, ¿qué cosa es? Es simplemente que si toda esta torta es el PBI, este círculo, ya, entonces si lo parto en partes iguales, ya lo parto en partes iguales, ya, lo que me tocaría, ¿no? Entre todos los peruanos. Ya, entonces el PBI per cápita en 2019 salió 23.730. Ya, pero eso no significa que cada peruano le tocó 27.730. Hay gente que le chocó mucho menos de eso y hay gente que le tocó muchísimo más de eso, ¿no? Entonces, no todos tenemos los mismos pedazos, pues. En realidad, según los datos que se tiene, el 1% de peruanos concentra casi el 25% de las riquezas. El 1% de peruanos tiene el 25% de la torta. Y el resto, pues los demás. Entonces, como te digo, ¿no? Porque algunos dicen, si el PBI está subiendo, ¿por qué sigue habiendo tantos pobres, tanta desigualdad? Es que el PBI no sirve para medir eso, ¿no? Ahora, que puede ayudar, claro, vos te he dicho, es condición necesaria el crecimiento, pero no es suficiente. Entonces, eso es un extremo, ¿no? Y el otro extremo son los que dicen, el Perú, ahí está la potencia de América Latina, gracias a la economía de mercado, éramos el Puma de Latinoamérica, ¿no? Así como querían decir los tigres asiáticos, ¿no? Antes le llamaban los tigres asiáticos a las economías de Asia que crecían más, ¿no? Pues acá le pusieron el Puma andino, ¿no? Que el Perú, que la locomotora de América Latina, pero mira, bastó que al Puma le diera gripe y casi se muere, ¿no? Bueno, estoy hablando en términos figurados, ¿no? O sea, la economía peruana, el supuesto tigre de Latinoamérica le pasó esto, mira. O sea,
cuando estaba creciendo todo bien, pero cuando vinieron los problemas, fue el que cayó más, ¿no? O sea, así como crecíamos también, nos desbarrancamos pues en una, ¿no? Bueno, Venezuela fue peor, pero ya, pues Venezuela tú sabes que ya hay otras cuestiones ahí. O sea, prácticamente nosotros hemos sido el último, ¿no? Porque ya si te vas a comparar con Venezuela, ya olvídate, ¿no? Entonces, ¿por qué también la economía peruana cayó tanto más que el resto? Justamente por los fundamentos. O sea, ¿de qué dependemos nosotros? ¿De qué dependía nuestro crecimiento económico? De la exportación del cobre. Nada más, no hay mucha ciencia ahí, ¿eh? Y creo que les conté la semana pasada esto, ¿no? Del ex ministro de Economía. Creo que te conté que el ministro de Ollanta, que era el señor Castilla, creo que fue, para mí ha sido el ministro de Economía más honesto que ha habido, ¿no? Porque no sé si se le escapó, pero la prensa cuando le preguntaba sobre estos temas, ¿el que dijo? Él dijo, mire, yo le voy a decir la verdad. Cada día, antes de irme a dormir, le prendo velitas a China. Así como un santo, ¿no? Le prendo velitas a China. Entonces la gente decía que no lo había entendido. Ya, pero ¿a qué se refería? Bien simple, que la economía peruana crece en la medida que aumentan los precios de las materias primas, concretamente el cobre. Y para eso tiene que haber demanda. ¿Y quién es el principal demandante? China. O sea, en conclusión, China es como la locomotora, porque China es la verdadera locomotora. Nada que la locomotora que el Pumandino, no será Floro de los Pacíficos. La verdadera locomotora es China. Y los vagones somos los países como el Perú, ¿no? Entonces lo que decía Castilla es que felizmente a China le va bien. Es eso, ¿eh? No hay mucha ciencia, ¿no? Porque los colegas economistas, los que yo respeto mucho, y hay gente que conoce mucho y estudia en buenas universidades, pero no pueden hacer más. O sea, tú si quieres ponga un PhD, Premio Nobel de Economía, siéntalo en el ministerio, y si no se decide hacer los cambios en ciencia y tecnología, investigación, desarrollo, industrialización, tecnificación, capital humano, ¿no? Eso tiene que ver con la educación, lógicamente, ¿no? Podemos invertir en educación. Ya. Si no se anima a hacer esos cambios, entonces va a ser lo mismo, pues. Va a ser lo mismo, así fue con el guano, con el salitre, con el caucho. Bueno, la harina de pescado un poquito lo mejoraron, pues, igual lo mataron a Banchero Rossi, ¿no? Y así fue con el cobre, ahora el litio, y luego el uranio. Y así seguiremos, ¿no? Si es que no se pone un punto de corte. Pero ¿cuándo será? Ojalá que esperemos que pronto, ¿no? Sencillo no va a ser. Porque como te digo, la mayoría de las riquezas aquí son por materias primas. Entonces, como que esos cambios no son de mucha simpatía de los grandes grupos económicos, ¿no? Pero ojalá se hagan. Entonces, cuando eso ocurra, y espero que yo lo vea en vida, entonces cuando eso ocurra, dejaremos de prenderle velitas a China, pues. Tú crees que Xi Jinping, que es el presidente de China, y si yo le prendo velas al Perú, se mataría de risa, ¿no? No, o sea, Perú le compra materias primas y ya está, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Dicho por un ministro de Economía, ni siquiera lo que te estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar, pues. Ahora, tú dirás, profe, ya la entendí, pero ya, imaginemos que se empiezan a hacer los cambios. ¿Qué necesitaríamos para ser un país desarrollado? ¿Solamente crecer? No. El crecimiento es necesario, sí, pero no es suficiente. ¿Cómo se logra el desarrollo? Ah, bueno, según la definición que da la ONU en su informe Nuestro Futuro Común, nos dice que un país para que sea desarrollado no solamente tiene que estar bien en su aspecto económico, que básicamente es el crecimiento económico, ¿no? El incremento del PBI, PBI per cápita. PBI per cápita se usa cuando comparas con países. Entonces, en este caso, si yo quiero comparar el desarrollo entre los países, tendría que ser PBI per cápita, ¿no? Ya, pero no solamente es que esto mejore, sino que eso debe ir de la mano con el aspecto ecológico, medioambiental y el aspecto social. Si tu país tiene estas tres cosas, tienes desarrollo sostenible. Y la ONU define el desarrollo sostenible como cuando se logra, ¿no? La satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, la capacidad de satisfacción, obviamente, ¿no? De las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Entonces, claro, porque si yo, por ejemplo, crezco, pero destruyo digamos, daño el medio ambiente de forma irreversible, entonces, ¿qué queda para las siguientes generaciones? Nada. Si yo crezco, pero por otro lado soy un país con mayor inestabilidad, con mayor inseguridad, entonces eso no es desarrollo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Si bien es cierto, ha crecido el PBI, ha crecido el PBI, incluso ha crecido el indicador de desarrollo, que es el IDH, que ahorita vamos a hablar. O sea, no te estoy diciendo que no haya crecido. Pero por otro lado también la delincuencia se ha disparado, los conflictos sociales se han disparado. Actualmente hay 200 conflictos sociales que de repente tú no los ves porque estás en Lima, pero a nivel de todo el Perú, y algunos muy radicales, ¿no? Entonces, si esos asuntos no se resuelven, no podemos hablar de desarrollo. Ahora, el ejemplo típico acá es la minería. Entonces, ¿la minería es crecimiento económico? Claro que sí. O sea, ¿quién va a negar que en la minería se produce más, se exporta más, se contrata gente, encima se paga bien, se generan puestos de trabajo directos e indirectos, ¿no? Incluso la gente se beneficia, hasta los comercios, hasta la señora que vende comida se beneficia, ¿no? Porque hay más personal en la mina. O sea, no podemos negar que sí contribuye a la economía. No tanto tampoco como dicen sus defensores, porque ahí, como ya te dije la vez pasada, así como dicen los futbolistas, también en la economía hay gente que vende humo, como dicen, ¿no? Sobre todo los economistas mediáticos que generalmente trabajan para alguna de estas entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un economista que trabajo para las mineras, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir, uy, la minería es la gran locomotora de la economía del Perú, mira cómo sale el oro, cómo sale la plata, mira. Claro, entonces hay gente que vende su humo también, como dice el culto Guadalupe, ¿no? Entonces, pero uno tiene que, entonces, para eso, ¿qué tienes que hacer? Analizar, ¿no? Analizar los datos que te dan. Entonces, yo, al menos en mi análisis, que veo que la economía ha crecido y que en cierta medida ha mejorado el IDH también, pero estos otros aspectos se han exacerbado. Entonces, como te digo, el caso de la minería, si la minería produce, pero no respecta los estándares medioambientales, entonces, ¿qué se está generando? Crecimiento sin desarrollo. Si la minería produce, ya está bien, exporta, genera trabajo, pero el aire que se respira ahora está contaminado, el agua con la que se regaba el sembrío de los agricultores ahora está contaminada, los niños respiran metales y se mueren. Pero eso está pasando, ¿ah? No lo estoy inventando. Yo, por ejemplo, tú pones en Google niño Pasco plomo y te va a salir los niños que están que se mueren ya. Esos niños ya no tienen salvación, es irreversible ya la situación. Y bueno, todo esto conlleva al problema social. En Perú, el aspecto ecológico medioambiental está muy ligado al aspecto social. O sea, cuando empieza a haber estos problemas medioambientales, ¿qué hacen las comunidades? No se van a cruzar de brazos, pues salen a protestar, empiezan la huelga, bloqueo de carretera, toma de la mina. Hasta la otra vez han incendiado la mina. No sé si viste la noticia. Ahora, repito, yo no justifico estas cosas ni las avalo. Realmente está mal. La vía debe ser el diálogo, pero también hay que ponerse del lado de esas personas, ¿no? Tú ves que tus hijos se mueren porque respiran metales, tus animales se mueren porque toman agua contaminada, tu campo no produce, tú vives de eso. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, ah, no, qué bacán, qué chévere, que viva la minería. No, pues la gente sale a protestar, no puedo, tío, empieza la inestabilidad social. Entonces, eso no es desarrollo. Ahora, ¿eso significa que hay que estar contra la minería? No, yo particularmente no estoy en contra. Yo creo que es muy necesario. Además que es una manera de captar inversiones. Pero, claro, hay que hacer que cumplan pues las normas, ¿no? Así de fácil. Pero lamentablemente en los últimos años no se ha hecho eso con la excusa de que no hay que ponerle muchas trabas a la inversión, porque si no se van a ir los inversionistas y la gente que, o sea, la gente no importa. No, pues en realidad el Estado lo que tiene que hacer es tratar de balancear eso, ¿no? Es importante atraer inversiones, sí,
muy importante porque las inversiones que necesitamos para crecer no se pueden completar solo con el Estado, ni siquiera con los privados del Perú. Necesitas necesariamente inversiones extranjeras, pero también tiene que cumplir pues con los requisitos del caso, ¿no? Ahora, tú miras, profe, bacán, ya lo entendí, pero ¿cómo medimos esto? Ya mira, si lo quieres medir, lo que tienes que usar es el IDH, que es un índice que desarrolló el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, este índice te considera la parte económica, que es el PIB per cápita, esto de acá, pero también la esperanza de vida y valor de la educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aumenta la esperanza de vida en el Perú, ¿por qué sería? Porque, no sé, Diosito lo quiso así, ¿no? Cuando mejora la esperanza de vida es porque la gente accede a salud, accede a un medio ambiente que no está muy contaminado, porque accede pues a seguridad, ¿no? Mira, en el Perú la esperanza de vida es 76 años. En un país desarrollado como Noruega es 83. Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia. ¿Por qué crees que ellos viven más? ¿Porque son nórdicos? Ah, Thor, profesor, Thor es nórdico. No, pues. Es porque las cosas que te digo, ¿no? Ahí todos tienen cobertura de salud, todos tienen, digamos, son lugares donde hay seguridad. Claro, va a haber, como en todo lugar, algunos problemas, pero mínimo, ¿no? Con decirte que en Suiza, el anteaño pasado, la noticia del año, o sea, la noticia impactante fue de que habían matado a una mujer por intentar violarla. Y en el Perú, eso pasa todos los días. Ojo, eso no es motivo de orgullo, por el contrario, es algo repudiable. Pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a que sea normal. Allá, como te digo, era la noticia del año, como decir el evento, algo raro, ¿no? O sea, porque ahí hay tanta seguridad, hay tanta paz social que esas cosas no se dan cotidianamente, ¿no? Entonces, en la medida que mejoremos eso, aumentará la esperanza de vida y aumentará nuestro IDH. Y en el caso de la educación, lo mismo, ¿no? Mejoramos la educación, somos más desarrollados. Ahora, ¿qué cosa considera el PNUD para medir la educación? Dos cosas: porcentaje de alfabetización y años de escolaridad. En lo que es alfabetización, Perú tiene 95%, no está mal, pero habría que mejorar. Cuba tiene 100%, Venezuela tiene 100%, Chile también tiene 100%, ojo. Pero el otro problema es los años de escolaridad, porque tú sabes que el colegio dura 11 años, ¿no es cierto? Y así en las repitencias, pues, profe, yo repetí, ¿no? Y aquí tal es, 11 años. ¿Y cuánto es el promedio de escolaridad en Perú? 10 años. Entonces quiere decir que hay una buena cantidad de gente, un 40%, no termina el colegio. Entonces, pues, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Cuando eso se supere, aumentará el valor de educación y aumentará el IDH. Bueno, para finalizar, operas esto y te sale un número, y según el número eres muy alto, alto, medio, bajo. Pregunta, ¿dónde crees que está en Perú? Muy alto, alto, medio, bajo. ¿Dónde crees que está el Perú? Allá, extremadamente bajo, no. Perú, aunque no lo creas, tiene un IDH de 0.777, lo cual significa que está en una posición de alto, puesto 79. No obstante, hay muchas cositas que mejorar. Bien, jóvenes, con esto terminamos. Acá hay una parte sobre la inversión extranjera, dale una leidita, pero es básicamente lo que ya te expliqué, o sea, la importancia de atraer inversión extranjera es para poder contar con los recursos que nosotros no tenemos, o sea, ni siquiera las empresas peruanas más grandes tienen todo el dinero necesario para hacer las grandes inversiones. Eso hay que conseguirlo de afuera, pero poniendo las reglas claras, obviamente. Bien, jóvenes, estas son las claves. Con esto termino. Si no hay consultas, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.